Y el olvido entre las canciones, entre el micrófono y la penumbra, que no escribo. El estandarte mirando hacia un rincón, igual que si estuviese en penitencia, acallando su orgullo con paciencia. Hace tiempo esperaba esta ocasión, reverbera en el aire la pasión que une el estandarte a la bandera, sobresaltada lujuria callejera, mezcla gemidos, fluidos y sabores, arrebatado amor entre colores, maliciosa caricia comparsera, el estandarte mirando hacia un rincón, igual que si estuviese en penitencia, acallando su orgullo con paciencia. Hace tiempo esperaba esta ocasión, reverbera en el aire la pasión que une el estandarte a la bandera, sobresaltada lujuria callejera, mezcla gemidos, fluidos y sabores, arrebatado amor entre colores, maliciosa caricia comparsera. De verano, pasión carnavalera, yo tu estandarte, tú mi bandera. La bandera y el estandarte se buscan, se encuentran, se lamen, se parten. Locura de verano, pasión carnavalera, yo tu estandarte, tú mi bandera. La bandera y el estandarte se buscan, se encuentran, se lamen, se parten, se buscan, se encuentran, se lamen, se parten, se buscan, se encuentran, se lamen, se parten. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer, la verdad. Esta noche iniciamos la edición escuchando una canción, una composición de Roberto Darwin que está en su disco Vamos Bien. ¿Por qué traje este disco? ¿Por qué traje otros discos?
Esta canción se llama Banderas y Estandartes. El invitado esta noche registró muchísimos de estos discos, ¿no? Yo esta noche traje un muestrario, más o menos, una especie de síntesis de, verdad, de una carrera muy importante, de un ingeniero de sonidos y un creativo dentro de la música popular y un músico a su vez, ¿verdad? Que está viviendo una etapa especial porque inicia un nuevo proyecto con un núcleo de colaboradores muy importantes. Les estoy hablando de Luis Restuccia, que es el invitado que tenemos esta noche, ¿no? Que comienza a trabajar en Living Room Studio. Les voy a más o menos a dar una definición de Luis acotada, ¿no? Ustedes tienen que haber oído hablar de él, ¿verdad? Es un técnico de sonido muy reconocido acá en este país y mucho más allá. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la grabación, de la mezcla y de la masterización. Después vamos a hablar de todo eso porque mucho se maneja esta terminología, pero de pronto conocemos muy poco, ¿verdad? Yo conozco poco. Siempre les pregunto a los músicos, a ver, cuéntenme un poco más de esto. Bueno, así como también ha sido operador de sonido en vivo de una larga trayectoria. Muchos años en Estudio del Cordón, su propietario, ¿no? Desde el 94. Allí grabó, mezcló y masterizó, coprodujo, más de 300 discos, miren lo que estoy hablando, 300 discos, de distintos artistas nacionales como internacionales. Bueno, una pauta nada más de todo esto. Por ejemplo, esto incluye discos para músicos como Hugo y Osvaldo Fattoruso, Jaime Ross, Rubén Rada, Eduardo Mateo, Pitufo Lombardo, Eduardo Arnoyanz, Fernando Cabrera, el dúo Larbanoa Carrero, Roberto Darwin, a quien estábamos escuchando, el trío Fattoruso, Leo Maslía, Jorge Calemire, los Terapeutas, Peyote Asesino, Abuela Coca, Los Traidores, son muchos. Bueno, Luis aborda este proyecto con dos importantes colaboradores, que son Pablo Macedo, otro músico y técnico de sonido, y con Pedro Restuccia, que es su hijo, pero además un tipo muy valioso, músico y también técnico de sonido. Así que bueno, esta noche lo tenemos a Luis, con él vamos a charlar precisamente de Living Room Studio. ¿Cómo te va? Bueno, Gerardo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá contigo, en este programa que además lleva por nombre un disco que yo grabé. Justamente del Darno, ¿no? Entre el micrófono y la penumbra. No, el gusto es para nosotros, sin duda alguna, ¿no? Luis, a grosso modo más o menos dimos detalles de tu trayectoria que, o sea, nos falta tiempo para desarrollarla más, pero encaremos así en profundidad este desarrollo que se llama Living Room Studio, claro, porque va a ser un gran aporte para muchísima gente, ¿verdad? Vinculada a la cultura, seguramente fundamental para los músicos, claro, ¿no? Claro. Me gustaría que me hables de los fundamentos, ¿verdad?, de esta etapa que vas a vivir. Claro, bueno, aparte de una actividad de muchos años, como mencionabas allí, antes de y luego 20 años de Estudio del Cordón, pero también unos cuantos años antes pasando por otros estudios famosos, claro, como claro. La Batuta, Sí. de Ingles, El Visur, en fin, trabajos independientes en Sondor, en algunos otros estudios. Bueno, nos estabilizamos en Estudio del Cordón, estuvimos 20 años allí, una parte de esa etapa la hicimos junto con Óscar Pesano, que es otro técnico muy reconocido también acá. Actualmente, como referencia, es el sonidista, fijo de todas las épocas de Fernando Cabrera, ¿no? A quien también tuve la suerte de poder grabar. Y después con Pablo Macedo, que fue alumno mío, y después socio mío, actualmente también socio en este nuevo emprendimiento, ¿no? Estudio del Cordón funcionó, no llegó a 20 años, pero estuvo ahí. Y bueno, este año 2014 iniciamos un emprendimiento nuevo, o sea, una reformulación un poco más especializada y ayornada desde el punto de vista de lo que es el mercado a lo que son las etapas del medio y final en el proceso de grabación de un disco, ¿no? O sea, no tanto las etapas de toma de sonido, sino más enfocado hacia la parte de mezcla y hacia la parte de mastering. Las razones de esto son un poco aportar la experiencia de tantos años
a un mercado que ha cambiado enormemente, donde muchos músicos tienen la posibilidad de hacer no solo sus preproducciones discográficas a nivel doméstico, en lo que por ahí llaman home studio o estudio casero, esa es una realidad que se ha generado por los avances tecnológicos y las posibilidades de acceso a los mismos. Y por otro lado, los estudios grandes, en general, en todo el mundo, por supuesto estamos en Uruguay, que es muy chiquito, sigue la misma tendencia, y el estudio grande que tiene todo, digamos, y que ofrece una equipación altamente sofisticada y también unos honorarios y unas tarifas demasiado altas para la realidad de un mercado especialmente como el uruguayo, aunque reitero que este es un fenómeno mundial que se origina, digamos, en todo el tema de la piratería, de la circulación de la música, en este caso en particular de la música, así como de otras cosas, a nivel electrónico, no físico. Entonces empieza a mudar y a modificarse todo el esquema tradicional del mercado discográfico, ¿no? Hasta el punto en que llegamos a hoy, en el cual el disco físico tiene una existencia muy menor comparada con lo que es la circulación de la música a través de internet y en sus distintos medios, que en fin, a veces ya se le busca la vuelta, a veces es gratuito, a veces es pirata, a veces es el propio artista lo ofrece para poder bajarlo como forma de poder sobrevivir y seguir funcionando y seguir creando a partir de lo que son las actuaciones en vivo, ¿no? Que siempre fueron un complemento, digamos, la música grabada en algún momento y en algunos casos, inclusive con artistas con los que yo trabajé, era casi tan importante lo que recaudaban como artistas discográficos, digamos, por o sea, el retorno que tenía económico la venta de los discos y los derechos de autor, como lo que gestaban a través de los shows, ¿verdad? En ese sentido, a veces era muy complicado montar un show, no había muchos lugares con las condiciones técnicas para hacerlo. Entonces llegaron algunos artistas que yo conocí, y obviamente en el mundo también, que, bueno, ni hablemos del caso de los Beatles, para irnos a algo bien radical, ¿no? Pararon de tocar en vivo, y aún así la cantidad de millones y millones de discos que vendían les hicieron posible, bueno, generar todo lo que generaron. No estoy hablando de lo artístico, me estoy hablando de... Sí, sí, pero sí. No son los únicos, pero me refiero que en esa época hasta ellos se pudieron dar el lujo de dejar de tocar en vivo por decisión propia, y siguieron funcionando solamente con lo que es la venta discográfica, las regalías y los derechos de autor. O sea que en aquellas épocas, hablemos de los 60, de los 70, quizás hasta los 80, pasados los 80, hasta el advenimiento de la tecnología digital y del disco compacto, y luego de eso la apertura hacia internet, que hoy lo tenemos prácticamente todos, al punto en el que, bueno, que no sé si estoy alargando mucho la respuesta, pero me parece que tiene todo mucho que ver en esta línea de tiempo para llegar al punto en el que estamos hoy, donde en realidad el músico solamente puede recaudar actuando en vivo. El disco es, hoy por hoy, no es una carga, nunca será una carga porque es un hecho creativo, pero de alguna manera es algo a ser remontado desde el punto de vista económico a través de apoyos. En el Uruguay, por ejemplo, a través de los apoyos del FONAM, que son un poco el sostén de muchos artistas que obtienen digamos una cooperación importante para poder desarrollar sus proyectos de grabación. La existencia física del disco a veces se está remitiendo hoy por hoy nada más que a la circulación de la promoción, de los discos de promo, de la venta en los lugares donde los artistas tocan, pero hay menos disquerías, hay menos distribución, en fin. Eso quiere decir, estamos ante un mundo totalmente diferente, que como para muchas otras áreas cambió demasiado y demasiado rápido.
Y bueno, entonces hay como una especie de reformulación de lo que es la posibilidad de seguir funcionando en este oficio, de hacedores de sonido, de técnicos, de ingenieros de sonido y todo lo demás, ¿no? Llega una etapa de la vida en la cual uno ha no solo consolidado una carrera que por suerte muchos aprecian, una cantidad de actividades en las cuales uno ha participado, sino también el hecho de que, bueno, esa experiencia hace que muchas veces sea necesaria en determinados puntos. Justamente es muy necesaria en las etapas finales del disco, donde los músicos ya de forma doméstica no están demasiado capacitados ni tienen por qué estarlo. Es más, es deseable que no lo estén, que se dediquen menos a la herramienta técnica y más a la composición, a la creación o al estudio propio de sus instrumentos técnicamente, ¿no? Claro, ahí está. Entiendo claramente, seguramente los oyentes también, de que el músico, cualquiera en su casa, puede rasgar una guitarra y puede registrar. Exacto. Ese registro puede quedar muy bien, más o menos regular. Pero ¿qué sucede para el músico, el profesional que quiere que sus canciones sean publicadas en la mejor condición, con la mayor calidad? Vienen las etapas cruciales. Ahí estamos hablando de la etapa de mezcla, la etapa de masterización. Esos son los aspectos fundamentales que implica este proyecto, ¿verdad? Exacto. El proyecto Living Room Studio se enfoca específicamente hacia eso. No vamos a dejar de grabar eventualmente a algunos artistas que siempre nos buscan, y si se dan las condiciones lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Algunas partes de la etapa intermedia, porque no todo el disco se graba en un estudio grande en 2 o 3 días, sino que son discos que las grabaciones se particionan, se graban lo que se llama bases, digamos, generalmente cuando hablamos de una banda o de un artista solista con una banda, siempre se graban bases, batería, en fin, instrumentos que son como la base de tempo y la base sonora sobre la cual se va a cimentar el resto. Hay orientaciones de artistas que graban muy particionadas las cosas, muy de a una las cosas. Sí. Esa es una característica que tiene la música a partir de la existencia de la grabación multipista, digamos, ¿no? Del poder utilizar muchas pistas hasta el punto en el que estamos hoy, que prácticamente son infinitas las pistas que un músico puede hacer, inclusive solo. Si es multiinstrumentista, por su propia cuenta puede hacer un disco entero y tocar todos los instrumentos. Es algo que algunos artistas dominan muy bien y otros no tanto. Y hay, como siempre, vaivenes hacia adelante y hacia atrás, en el sentido de darse cuenta de que la música, a veces, al ser un trabajo de equipo, de colaboración, donde hay otras personas y otros músicos, inclusive que no sean el solista, pero son la banda, que siempre hacen aportes y hay enriquecimiento. Pero estas son cuestiones artísticas y estéticas que no pueden ponerse bajo ninguna norma, son casos y casos y casos, cada uno hace lo que hace. Lo que sí pasa es que cuanto más particionada la grabación, a veces se vuelve un poco fría, ¿no? Entonces, bueno, a veces los grupos tienden a tratar de decir, che, ¿por qué sonaba tan bien aquello que grababan en los 70 y en los 60, esos discos que escuchábamos, qué naturalidad, qué expresividad? Bueno, esas son cosas que se dan cuando la banda toca en vivo. Ahora, hay que poder tocar en vivo, ¿verdad? El tema es que en aquella época no tenían otra opción, no podían pensar en muchas pistas porque no las había. O había una, o había 2, o había 4, siempre estaban bastante limitados. Hasta que apareció la grabación multipista y empezó a rodar todo un nuevo esquema de cosas. Ahora bien, la realidad de hoy es que efectivamente con un equipo, una buena computadora, algún buen micrófono, se puede dar el puntapié inicial perfectamente y hasta se puede avanzar bastante en una grabación casera con una calidad relativamente buena. Siempre va a depender de que esas personas, esos músicos,
estudien un poquito de base sobre cómo hacer esas cosas, porque nada se va a mejorar si lo que está de principio es muy malo, digamos, ¿no? O sea, si la carne está dura, el asado no está rico. Entonces, bueno, hay que saber elegir la carne y hay que saber cómo excitar las pistas, en fin. Pero también llega una parte que es demasiado por el músico a veces, más allá de que pudiese, y eventualmente muchos de ellos llegan a dominar las herramientas múltiples que se otorgan acá, para las cuales antes nos especializábamos y estudiábamos, libros, información, investigaciones, después la práctica y todo lo demás. Ahora todo eso está al alcance de la mano. Está en la carretera, es un arma, ¿no? Muy peligrosa. Sí, claro. Son muchas cosas. ¿Y qué hace esto? No sé, de todo. Compresión, limitación, esto, lo otro, una cantidad de términos que quizás los conocen de oídas, pero no saben exactamente cómo se manejan los parámetros adentro y todo lo demás, ¿no? Esto, te reitero, hay muchos músicos que han logrado dominar estos aspectos también. Pero yo siempre les digo, a veces va en detrimento toda esta concentración que tú le pones a la parte técnica, cuando en realidad estamos hablando de música. Entonces, a veces cuando hay un técnico y hay un músico, ya para empezar, o músicos y técnicos, se generan como dos visiones. Y después una tercera figura, que es el productor, que a veces está y a veces no está. A veces son los propios músicos y a veces es el técnico el que da una mano. Nosotros somos de una generación que nos tuvimos que armar de esa manera porque no existía la figura de productor musical. Entonces, bueno, en la grabación, en el estudio, no es que uno como técnico uno no va a los ensayos de la banda, ni les ayuda a elegir los temas, ni le dice, no, vamos a cambiarlo de tono porque esto te queda muy alto, muy bajo, o vamos a hacer acá una parte A, una parte B, un estribillo, sí, claro. O qué te parece que esta letra la cambiamos acá. Sin llegar a todo eso, se llega hacia una cosa que se llama producción de estudio, en la cual se genera que una vez que la música entra al estudio, hay una persona que está grabando, pero que no solamente aprieta el botón de grabar y pone los micrófonos, sino que además empieza a tener una percepción de lo que el artista intenta hacer en términos sonoros, pero también en términos artísticos a veces, ¿no? Entonces ahí se da una cosa importante. Ahora, la realidad es que está lo que se puede y está lo que no se puede, para ser absolutamente francos, ¿no? En los tiempos que corren, dado lo que te decía al principio, que un disco es un producto no redituable, hoy por hoy, absolutamente no redituable. Es amortizable, pero mediante actuaciones en vivo y otras movidas, ¿no? Pero no es redituable. Los derechos de autor se fuman, porque al no haber un control sobre la música, claro, los artistas no perciben nada por ese lado. Esto lleva a que técnicamente estemos en un momento en el cual hemos pensado esto que sería bueno, que en estas dos etapas de mezcla y masterización, en la última, que es la masterización, y que dentro de un ratito te digo brevemente de qué se trata, porque es un término muy usado y a veces mal usado, todavía no se tiene una idea muy clara en términos generales. Obviamente que mucha gente sí lo sabe y sabe cómo elegir y cómo hacer esto, ¿no? Este proceso a veces uno piensa que es mejor hacerlo fuera del Uruguay. Porque hay una cantidad de elementos, de dispositivos, a veces hasta analógicos, que enriquecen mucho la señal al final, y no hay estudios en Uruguay, o la gente piensa que no hay estudios en Uruguay que tengan esa calidad de equipos, y ciertamente no están muy lejos de la verdad. Entonces nosotros, como que aparte de la parte de mezcla, en la parte de mastering estamos planificando dos opciones alternativas que también se reflejan en el precio. Ambas son bastante más económicas que el mandar el disco a masterizar a Buenos Aires. Mira, en unos minutitos nada más me vas a desarrollar, por ejemplo, el proceso de mezcla, el proceso del mastering o la masterización. Exacto. Y el otro proceso que es muy importante, que es el oído independiente, ¿verdad? Que se va a ver reflejado también en este complejo que se llama Living Room Studio. Manos llenas de amor, vinimos a saludarte, quisimos
homenajearte y disfrutar tu fulgor. Vinimos a cantar con el debido respeto al barrio y su tradición, recordando a los que fueron los creadores del milongón. Humildemente soy una duela en el casco del tambor, tachuela de lonja de piano clavada, solo una tuerca del tensor. Calor al que tenga frío, fresco a quien sienta calor. Música para juntarnos sin fronteras de color. Calor al que tenga frío, fresco a quien sienta calor. Música para juntarnos sin fronteras de color. Se dice por ahí que la gente de la gramilla va disfrutando el milongo, y la mamá vieja con su sombrilla está disfrutando el milongo, y le duele la cadera, los tobillos, la rodilla, y es hipertensa y siguiendo el milongo. Mira la que ahí va, mira la que ahí va, disfrutando el milongo, disfrutando el milongo. Viejo el viento, y cómo sopla, disfrutando el milongo. Soy de Cordón Sur y el corazón se me alegra si está bueno el milongo. Ahora nunca. Y vos, nena, dale que mira que disfrutando el milongo. Dale ahora que todos quieren, no esperes ser mamá vieja, mamá. Disfrutando el milongo. Voy a Palermo y ya no duermo cuando escucho un buen toque de tambor. Muy bien, esta canción también forma parte del Vamos Bien, también de Roberto Darwin, A Manos Llenas. Ya les comentaba que Luis grabó este disco, ¿no? Dentro de esta cantidad impresionante de registros que tiene. Pero esta noche vino... un flor de disco. Flor de disco, tremendo. Es un disfrute, ¿no? Es un disfrute. Magistral. Mirá si tendremos para hablar de estas cosas, pero esta noche nos vamos a ceñir al Living Room Studio, ¿verdad? Que es una etapa muy importante de tu trabajo y el de Macedo y el de Pedro, ¿no? Claro. Muy importante. Ahí hemos quedado en el capítulo, o sea, músicos registran su material en su estudio casero. Sí, por ejemplo. Y bueno, pero vienen etapas importantes, o sea, íbamos a hablar de la mezcla, que es antes, después la masterización, claro. Y por otro lado el trabajo de productor, digamos, puede ser de productor artístico, claro. Ese oído o esos oídos que escuchan de manera independiente, sí. Después que está ese cansancio que provoca el hecho de grabar muchas horas y todo eso, es decir, oídos independientes permiten, bueno, tener una visión mucho más clara de las canciones, de cómo ha quedado todo en una palabra. Sí. Así que Luis, bueno, a ver si podés desarrollar justamente esa parte de la mezcla, ¿no? El proceso de la grabación de un disco son 3 etapas, ¿eh? O sea, la parte de tomas de sonido, a partir de ese momento quedan allí registradas múltiples instrumentos en múltiples pistas,
todas separadas, o sea, una batería con un micrófono dedicado a cada fuente de sonido de la batería, por ejemplo, el bombo, el redoblante, los platillos, los toms, la percusión, la conga más grave, la conga más aguda, en fin, un montón de pistas separadas. A veces las propias guitarras eléctricas se toman con micrófono desde el amplificador y a veces en señal directa para después poder aplicarles algún tipo de proceso posterior que uno quiera. Las guitarras acústicas también se toman a veces en el sonido de línea, que es el que usan los artistas para tocar en vivo, enchufados con un cable, y el sonido de lo que llamamos de aire, que es un micrófono adelante que intenta captar el sonido noble y real de la acústica de la caja de madera de la guitarra. A veces se combinan esas señales, luego a veces se desecha una o alguna prima sobre la otra. La grabación de voces, la grabación de teclados, de los bajos, los arreglos, a veces cuerdas, a veces trompetas, caños, en fin, toda la instrumentación. Llegado al final de ese proceso, tenemos un disco que puede tener 8 pistas, 10, 15, 24, 35, 58, 60 pistas. Hasta allí, la grabación propiamente dicha, etapa tomas de sonido. Ahí está. Segunda etapa, la mezcla. Ahora que tenemos una cantidad de tomas, tenemos que rearmar todo eso y ponerlo en los niveles deseados para que, la mezcla, su nombre lo dice, digamos, es poner las cosas en el nivel que corresponde ser puestas, ¿verdad? Allí hay una cuestión técnica, y hay una cuestión de gustos, y hay una cuestión estética. Esto quiere decir, a veces se respeta o se persigue el fin de la alta fidelidad, que es que el sonido en la mezcla, desde el punto de vista tonal, por ejemplo, respete las cualidades propias del instrumento original, y a veces las cuestiones estéticas llevan a deformar esos sonidos, o a deformar los sonidos de las voces, o agregarles determinados efectos que la colocan en un lugar diferente porque les fue aplicado un efecto para que estéticamente funcione mejor. ¿Válido o no es válido? Es válido. En el arte es válido trabajar y hacer lo que uno quiera. Es decir, que a veces esto quiere decir, a partir del momento en que uno registró bien un sonido, ahí lo puede transmitir tal como fue original o lo puede empezar a modificar a gusto. Llegado al punto tal del extremo de lo que viene a ser la música electrónica, que también se hace con sintetizadores y todo lo demás, donde se producen sonidos que ni siquiera en la realidad se pueden, digamos, no hay ningún instrumento que los genere. Y bueno, pero pongamos un disco estándar, digamos, un disco normal, uno tiene, pongámosle un ejemplo, 30, 40 pistas. Hay coros, hay armonías de coros. Y bueno, allí hay cosas que tienen que primar, algunas sobre otras. Hay estilos, hay gente que le gusta que la batería esté muy adelante, que el bombo se escuche como se empezó a escuchar a partir de los 70 con la fusión del jazz y el rock, con una batería muy presente y adelante, que después se utilizó mucho en el rock también. Hay otra gente que prefiere la batería un poco más atrás, más de ambiente, más como realmente la escucharía una persona si se pusiera a 4 o 5 metros de la propia batería y quisiera escuchar el set completo. Por eso a veces en las tomas de batería también se utilizan micrófonos ambientales. Bueno, después todo eso hay que regularlo y ponerlo en los niveles que corresponden. Uno tiene ahí un montón de opciones. Obviamente, si es una canción, uno tiene algunos elementos que son casi de cajón, que son importantes, que estén focalizados, que es el canto, la letra de la canción tiene que escucharse. Claro. Hay gente que la pone más arriba, más abajo, pero bueno, ese es un elemento que evidentemente en una canción el canto no puede estar metido adentro, a menos que sea por una razón estética, digamos, que pasa poco. Pero bueno, esa es una etapa bastante importante, que prácticamente con ello, con la mezcla terminaban los discos en los 70, no había masterización. A la masterización en los años 70 se le llamaba ya el proceso de corte del disco, ¿no? Donde por cuestiones técnicas no podía haber determinadas frecuencias demasiado bajas ni demasiado altas, tenían que estar dentro de un rango
que respondía sí al espectro de frecuencias del oído humano, pero también respondía a las limitaciones del soporte, del vinilo y del movimiento de la púa en el surco de un vinilo. Del mismo modo, cuando teníamos una cinta y especialmente un cassette, también había determinadas limitaciones, había elementos a tener en cuenta, que el soplido inherente de la cinta magnética, en fin, un montón de cosas. Hoy por hoy las limitaciones existen mucho menos. No obstante, a partir de la revolución digital, coincidentemente con eso, y originado en algunas razones que son discutibles, pero bueno, que son las que mandan, yo no quiero que mi disco suene más bajito que el tuyo. Yo quiero que cuando lo pasen en la radio el operador no tenga que estar atento a subir el volumen, a bajar el volumen, como si en una emisora de radio, y acá lo saben todos, no hubiera compresores. Si no hubiera compresores y limitadores en la radio, estarían reventando los equipos todo el tiempo. Exacto. Entonces es muy discutible eso de tener el sonido fuerte para que en la promoción de radio salga fuerte. Lo que pasa es que eso se ha extendido a todo. Es decir, queremos que el sonido salga fuerte lo más fuerte que se pueda en cualquier lado, en un MP3, digamos, por llamarlo genéricamente, sí, MP3, en un iPod, en la radio del auto, en fin, que la música pase toda entera así. Hay un cambio de comportamiento en la cultura también, en la cultura auditiva de la gente, es decir, cuál es la forma de percibir de la gente y la actitud con la que la gente percibe la música hoy por hoy. Hay variantes culturales. Han establecido que, por ejemplo, esto de tener 50.000 canciones en un dispositivo sumamente pequeño, la pregunta es, ¿cuándo vas a escuchar 50.000 canciones? Bueno, no sé. Corren tanto por escuchar cosas nuevas todo el tiempo que en definitiva no disfrutan ninguna. Es una especie de crítica esto también, porque la gente no mastica nada, termina no masticando nada. Claro. Pero bueno, dentro de la gente que realmente quiere un buen sonido para su disco, la etapa de la mezcla es fundamental. Pero en la mezcla se llega a un cierto límite, que es la dinámica, que uno, puede elegir tener menos o más. ¿Qué quiere decir esto? La distancia, pongámosle para explicarlo de una manera análoga, entre los volúmenes más bajos y los más fuertes. O sea, entre el volumen estándar de la canción y los picos de volumen que puede emitir algún elemento percutivo que tiene mucho ataque, o la propia voz del cantante cuando de repente emite muy fuerte. Hay elementos técnicos, dispositivos, que tienen un montón de parámetros para poder controlar ese tipo de cosas. A veces se hace uso de eso en la mezcla, por supuesto, para controlar las pistas en forma independiente. Son como limitadores. Compresores, exactamente. Todas estas cosas también, hay mil cosas que van a empezar a depender de esos dispositivos que usemos, ¿no? La frecuencia se va a modificar, va a haber que compensar determinadas cosas, en fin. Es un trabajo arduo, es un trabajo para el cual lo más deseable es disponer del mayor tiempo posible, pero no es hoy día lo más normal, porque el tiempo es dinero. Claro. Entonces a veces uno tiene que decir, bueno, mi presupuesto es tal, puedo gastar hasta acá. A veces nosotros en los estudios siempre le damos un poco más de tiempo porque nosotros queremos que quede bien, además de lo que el músico pueda o no pagar. Claro. Pero todo tiene límites. Y bueno, esa es la etapa de mezcla, donde tenemos un producto que, por llamarle producto, que no me gusta llamarle producto, pero bueno, llamémosle así, que tiene una dinámica bastante buena, pero ¿qué pasa? Cuando es emitida en cualquier reproductor por ahí, resulta que suena más bajito que todo lo demás. Yo soy de los que me gusta decirle a la gente, bueno, esto termina acá, ¿sabes lo que? Subir volumen, como hacíamos antes. Pero lo que pasa es que también se transforma en una cosa muy molesta, empezar a subir y bajar el volumen en un disco. Si uno escucha algunos discos hasta de los Beatles, los temas están, o los Rolling Stones, o los alimareños, hay temas que altos y bajos, otros salen muy fuertes. Exacto. Ahí es el cambio de actitud que yo te decía, Gerardo. El cambio de actitud es, yo me siento a escuchar música. Era la actitud de la gente en los 50, en los 60, en los 70. La música suena y yo la tengo que escuchar, sea que sea una balada o un rock heavy metal, y la tengo que escuchar adentro de un auto, con el tráfico, con la ventana abierta, con la ventana cerrada, y no me importa si la canción es una baladita chiquita así o un rock and roll furibundo, yo la tengo que escuchar igual.
está bueno, pero es bastante artificial. ¿Cómo logro ese equilibrio? Ahí claro, está. Entonces ese equilibrio es un equilibrio que va a depender de los técnicos, especialmente de los técnicos de mastering, que viene a ser la tercera etapa. Ahí es donde nosotros tenemos un material, pongámosle, bien mezclado, con un margen de dinámica que después en el mastering, que es la etapa no de corte del disco de los 70, que era por limitaciones técnicas, sino que es la etapa donde se le trata de brindar ese golpe de volumen, ese enriquecimiento de armónicos que a veces se logra a través de dispositivos analógicos, muchos de ellos que utilizan válvulas, tubos, que por supuesto tuvieron su momento de abandono, ahora quién quiere los tubos si tenemos transistores, después quién quiere los transistores si tenemos los integrados, y después decir, pero qué bien sonaba aquello, ahora la vuelta, el regreso, sí, ahora exacto. Que sale mucho más. Claro. Porque en realidad, como lo estábamos hablando hace poquito con Carlitos Piris, sí. Por carta, Carlitos Piris es obviamente la inspiración de por lo menos de toda mi generación, porque es el tipo que empezó acá con todas estas cosas, y un gran técnico y un gran ingeniero de sonido, que grabó los primeros discos de Mateo, el Sexteto Electrónico Moderno, el que grabó casi todos los discos de Lelutier en Argentina, en fin, un tipo muy, muy capo, ¿no? Y que por suerte está ahí a mano y es amigo. Y me decía, bueno, pero desde los 80 para acá, a nivel analógico, no ha habido ninguna revolución tecnológica. Dentro del campo digital sí. Entonces lo que tenemos que hacer es usar ambas cosas. No tenemos que dejar de lado ninguna de las dos. Y eso es verdad. Entonces en el mastering se suelen usar una combinación de cosas. La señal, el sonido, la música, las dos pistas estéreo, o sea, el tema ya mezclado, se baja y se utilizan, por ejemplo, limitadores analógicos. Las válvulas tienen propiedades muy agradables al oído, realzan algunos armónicos que son muy agradables al oído, le devuelven una naturalidad al sonido que la música digital, en las condiciones en que está especificada la estandarización del disco compacto, no tiene, más allá de que matemáticamente es correcto. Ahí está. Dijimos, bueno, esto lo vamos a estandarizar en esto, y acá estamos perfectos. Tenemos la dinámica y la cantidad de reproducción de frecuencia que necesitamos para todo el espectro de la capacidad auditiva humana. Sin embargo, algo falta. Y al volverlo al analógico, con alguna imperfección y todo, resulta mucho más agradable. Y también resulta mucho más agradable el proceso de compresión y de limitación hecho a través de ese tipo de aparatos. Pero también hay mucho software muy interesante digital. Entonces, bueno, la combinación de ambas cosas. Y ahí es donde se emparejan esos temas. Hay gente que lo empareja con digamos, muy radicalmente, ¿verdad? Es el caso de muchos discos famosos, extremadamente comprimidos, como los discos de los Red Hot Chili Peppers, como los discos en fin, muchos discos que se han grabado desde los mediados de los 90 y hasta ahora. Ahora hay como una especie de vuelco nuevamente vamos a parar un poquito con esto de comprimir tanto la música, porque al fin y al cabo un suspiro suena tan fuerte como un grito, ¿está? Y no es lo mismo si suena un timbal que si suena... ¿tá? Y lo estamos aplicando al rock and roll y acá vale todo. Sí, está todo bien, pero no queda bien, no descansa el oído. Hay una gran fatiga para escuchar la música. O sea que todo este tema, capaz que me estoy yendo muy lejos de tu pregunta, pero todo este tema de qué buena la música de aquella época. ¿Y por qué la música de aquella época agarrás y subís el volumen y no protestás? Porque no podés hacer nada. No, y cuando hay un remastering, los tipos que lo hacen bien, como Led Zeppelin o algunos remastering, ¿por qué se escucha bien? Porque tienen la misma cabeza de antes, solo que le ponen un poco de cabeza de hoy, pero no al extremo de planchar la música. Porque cuando la música se plancha, pasa también lo mismo que cuando uno plancha un espectáculo en vivo. Yo también trabajo mucho en carnaval, trabajo con murgas y he estado con murgas en el Teatro de Verano, y he estado con murgas en tablado de barrio y he estado en teatros cerrados, y me he dado cuenta que a veces trabajando con volúmenes mucho más bajitos es mucho más disfrutable y se entienden mucho más todos los timbres de los coros, de los integrantes del coro. Claro, se distingue, mirá, este canta esto, este canta esta voz, este canta esta voz. Cuando uno amplifica mucho, está exigiendo tanto al tímpano. Lo que pasa es que es como una droga, es decir, el volumen es como una droga. Que perdés captación. Perdés absolutamente captación y además planchás la tímbrica. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Suena más fuerte.
¿Por qué suena más fuerte? Y bueno, porque de esa manera algunas cabecitas piensan que en fin, estos cantan fenómeno. Entonces nosotros, como no cantamos tan fenómeno, ponernos fuerte, así los empatamos. Y no es así. Eso es como el que juega bien al fútbol, juega bien al fútbol. Y el que juega mal, por más que se drogue, no va a jugar igual que el que juega bien. Es así de fácil. Entonces, el que pierde es un poco el público. No solo porque es dañino para la salud, y uno ve niños y expuestos a determinados volúmenes demasiado fuertes, lo ve en un casamiento, en una fiesta 15, donde no se puede ni hablar, y a veces con un sonido que no está compensado, porque a veces el volumen es fuerte pero es agradable, pero a veces no, a veces es demasiado chirriante, demasiado agresivo, y ahí esa falta de balance al oído humano lo perjudica mucho, ¿no? De a poquito se van haciendo algunas leyes que permiten por lo menos advertir a la gente, ¿no? En cuanto al disco, bueno, es parecido lo que pasa, por eso lo traje a colación, este tema de la droga del volumen, ¿no? Es decir, poner fuerte, sí, poner fuerte, claro. Es como, no es poner fuerte, pero bueno, el proceso de mastering levanta las cosas. Ahí sí es donde aplicamos los criterios que diferencian a algunos técnicos de otros, y generalmente lo que yo trato de hacer es con los clientes, músicos y amigos, decir, bueno, vamos a tratar de lograr, sí, un muy buen volumen, pero vamos a no sacrificar la dinámica, porque la dinámica es lo que le da vida a la música. Es decir, la expresividad no la podemos planchar. Lo que vos cantaste más fuerte, está bien que esté más fuerte, tenemos que dejar ese espacio para que esté más fuerte. Por lo tanto, el resto tiene que ir más bajo, no podemos poner todo igual de fuerte, porque entonces hay una cosa que se artificializa la música. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En principio nada, pero con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta de que, este disco tiene lindas canciones, pero ¿por qué no lo escucho tan seguido como aquel otro? Porque te fatiga. Vos no te das cuenta, pero te fatiga, ¿tá? Entonces el mastering es un lugar, un momento donde se determinan los volúmenes del disco globalmente y de las canciones entre sí, el balance entre ellas. Si uno logra mantener ese balance y logra un buen volumen general, de manera de no estar muy lejos de los que están muy fuertes y muy comprimidos, pero también logra una linda dinámica, uno está en mejores condiciones. Entonces, bueno, como te decía, el proceso de mastering era una cosa que se puso muy de moda en los últimos 10 años acá en Uruguay, mandarlo a hacer fuera del país. ¿Por qué? Porque en Uruguay se hacía con software digital, y fuera del país se utilizan técnicas con dispositivos analógicos que forman parte del enriquecimiento de la señal. Luego vuelven a ser digitalizados para ser comercializados a través de las distintas vías, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos dos opciones. Manejamos en este nuevo emprendimiento del Living Room Studio, manejamos las dos opciones: la de poder masterizar acá, en Uruguay, y la opción de masterizar ya no en Argentina, sino en Europa. En Francia, con un técnico que es uruguayo, que trabajó acá, que conoce la música uruguaya, y que es un tipo muy respetado allá, que tiene un estudio con prácticamente todo análogo, tiene todo digital, pero tiene todo análogo, mira. Entonces tiene las unidades esas que uno quisiera poder uno enchufa la señal por ahí y lo que sale ya sin tocar nada ya es mejor, ya tiene unas cualidades, una calidez mucho más ricas, especialmente si además el técnico puede modificar determinadas cosas, y aprovechando esta posibilidad de que Internet nos permite ir y venir, o sea, va el material con las determinadas, mirá, esto queremos que sea más o menos así, esto se combina con el artista, claro. Mirá, el estilo, esto, lo otro, que es la ventaja que tiene el hecho de no masterizar en un país donde capaz que no se conoce la música uruguaya. Yo mando un candombe a Argentina y capaz que me lo recomprimen y digo, pero no entienden. Bueno, pero viste, son argentinos, lo hicieron con unos aparatos bárbaros. Le digo, sí, pero no es en Argentina, en Chile o en Los Ángeles, no importa dónde. Importa que el tipo que lo hace se coloque en esta música. Si a mí me traen música del Tíbet, yo qué sé, no sé dónde la voy a poner. Pero si yo tengo un técnico uruguayo con tecnología europea, que abarca, que tiene unidades de hardware, digamos, consolas, procesadores analógicos de primera línea, originales, de las mejores marcas, de las que salen muchos y muchos miles de dólares,
y que está dedicado especialmente a eso, creo que estamos en unas buenas condiciones hoy por hoy para ofrecer las dos posibilidades. Una es un poco más cara, obviamente, pero quiero decirte, está bajo la tutela nuestra esto, es decir, no lo mandamos y vuelve y se acabó. No, nosotros lo mandamos, traemos la escucha, hacemos variantes, podemos decirle, mirá, hace un poquito más de esto, ponele un poquito más de lo otro, no te vayas tanto con esto, en fin. Las observaciones que son conjuntas entre el artista y nosotros, ¿no? Es decir, ese es un poco el plan fundamental de poder otorgar a un precio más en cuenta de lo que hoy por hoy se hace y trabajando con la gente que conoce los estilos de música uruguaya, ¿no? Luis, en síntesis, porque ya explicaste las etapas y hemos conocido, bueno, tal vez más en profundidad, el desarrollo del Living Room Studio, allí se da un aporte técnico muy valioso, pero también se apunta a la sensibilidad, ¿verdad? Sí, exacto, creo sí. que es muy valioso eso. Me gustaría en el final, porque estamos casi culminando, Qué barbaridad, ¿cómo he hablado? no, impecable, que menciones, por ejemplo, las formas de contacto para Living Room Studio, Bueno, ¿verdad? nosotros tenemos básicamente la forma del sitio web, que Sitio es web, seguro. Sí. livingroomstudio.com. Después tenemos el mail, que es contacto@livingroomstudio.com, y en esos dos lugares, para no decir teléfonos, en esos dos lugares ya están allí también los contactos telefónicos y podemos contactarnos de esa manera. Eventualmente ya estamos haciendo unos cuantos trabajos y esperamos poder